Esta es la entrevista en Agenda QR. Agenda QR. Muy bien, pues ya está con nosotros nuestro querido amigo el licenciado James Tobin, coordinador general de las Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia del Estado de Quintana Roo. James, ¿cómo estás? Gusto saludarte, amigo. Muy bien, bueno, no tan bien como otros días, un poco agripado, pero con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. Ya empezamos con todos. Mira, ahorita porque ya tengo 2 horas aquí al aire y ya la garganta se calentó, pero me hubiera escuchado al inicio con la garganta cerrada. Aquí llegamos a la zona de Acumar a las 6 de la mañana con frío y pues estos cambios. Ahorita ya salió el sol, ya tuve que prender el aire, parte de lo que nos estará ocurriendo a partir de este momento para la gente que vivimos en la zona del Caribe, ¿no? Claro, pues bueno, nos toca a veces y además el cuerpo pide que de repente tengamos una pequeña pausa y bueno, pues así es. Y pues gracias por otra vez invitarme al programa, como siempre, y platicar estos temas de seguridad, de justicia y sobre todo creo que es algo más didáctico, ¿no? Para los ciudadanos, que creo que es lo que buscamos a través de... Correcto, más didáctico, con palabras más simples, sencillas, ambos como ciudadanos, ambos sencillamente como parte también, pues en ocasiones no somos parte de ningún proyecto, que eso es algo muy importante, simple y sencillamente pues tratar de decirle a nuestros amigos qué hacer en caso de un delito, como es el caso de la charla del día de hoy, las diferentes formas de denuncia. Ya platicábamos la semana pasada de este tema, muy ligero, por estar platicando de este informe policial homologado, pero en el caso de los ciudadanos, precisamente, algo importantísimo, que no podemos dejar de lado y que es nuestra responsabilidad en materia de seguridad, la denuncia, James. Es correcto. Mira, yo creo que deberíamos empezar por entender cuándo debemos denunciar, ¿no? Porque se entiende por denuncia, vamos a ir a la fiscalía, vamos a hacer una denuncia y eso en muchos casos es sinónimo de pérdida de tiempo, por decirlo de una manera, porque en la encuesta nacional de victimización del 2024, que fue publicada recientemente hace un mes, podemos ver cómo las denuncias no han crecido de forma sustancial y desgraciadamente esto es porque la gente piensa, o esto es lo que nos dice la encuesta, que denunciar es perder el tiempo y no sucede nada. Y desconfianza, ¿no? Esos son los 3 argumentos que la ciudadanía da. La vez pasada o hace 2 programas estábamos platicando de cómo se puede denunciar ahora en línea, pero yo quisiera irme un poquito más atrás y empezar a entender por qué tendríamos que denunciar, ¿no? Muchas de las denuncias y de las que más crecen aquí son la de amenazas y fraude. Y muchas de esas denuncias también provienen de conflictos que pueden llegar a ser conflictos vecinales, por darle un nombre, ¿no? Por tipificarlos de alguna forma. Un ejemplo, mi vecino se peleó con mi esposa a gritos y entonces la amenazó y voy a la fiscalía a levantar una denuncia y esto me va a dar la razón o no me va a dar la razón. El hecho es que hay una denuncia y se pone a trabajar la maquinaria de la fiscalía, que a mi juicio eso no es algo de la fiscalía y por eso quisiera hablar de las siguientes formas de hacer la denuncia. El primer acercamiento que deberían tener es con la policía. De hecho, es con la policía, que hoy por hoy hay un modelo de policía y justicia, es policía de proximidad y justicia cívica, y este modelo lo que busca es que los conflictos no escalen, sino que no salgan de la zona. La policía, obviamente tiene que haber un entrenamiento más profundo porque necesitan ser ellos de alguna forma conciliadores entre las partes, pero ahí es donde debería iniciar todo esto. Y en este sentido, el gobierno del estado este año le está apostando muchísimo a la justicia cívica. De hecho, llevan trabajando aproximadamente 6 u 8, no más, como 10 meses en capacitar, en fomentar, en mejorar la justicia cívica de los municipios, porque esto depende de los municipios y hay jueces cívicos en los municipios. Entonces, y voy a poner un ejemplo que me pasó a mí. Un vecino en la Supermanzana 15 en una ocasión se le ocurrió poner postes en la calle para que él pudiera llegar a estacionar su coche. Claramente, pues ahí está violentando mi derecho de yo poderme estacionar. ¿Postes frente de su casa apartando el lugar?
Sí, eran unos departamentos y él enfrente de un espacio, pues claro, pues había 20 departamentos, pero enfrente de un espacio él quiso poner estos postes para que solo él se pudiera estacionar, ¿no? Y pues nosotros fuimos, hablamos con él, fue lo primero que hicimos. Obviamente nos dijo, pues es que básicamente yo hago lo que quiero. Y fuimos a los juzgados cívicos. Los juzgados cívicos le solicitaron que se presentara, nos sentamos con el juez cívico, platicamos y llegamos a un acuerdo de que no podía poner los postes ahí. Obviamente él entendió el porqué, nosotros explicamos también las razones. La realidad es que no hay mucho que decir porque en el bando no se permite, o ya en los reglamentos no se permite poner estos bienes mostrencos que se llaman para poder apartar lugares. Y resultó, no tuvimos que ir ni a la fiscalía, ni con un juez, ni nada. Logramos lo que estábamos buscando a través de un juzgado cívico. Esto fue un ejemplo, ¿no? Entonces, esa sería como la primera de las recomendaciones, atender, saber la magnitud del problema y a dónde lo tenemos que derivar. ¿Por qué? Porque la fiscalía se colapsa normalmente de este tipo de denuncias, no alcanzan los fiscales, ni los ministerios públicos, ni las policías de investigación, y al final, por eso dicen que no les da un resultado, porque van, denuncian, no pasa nada, ¿verdad? Y eso es como un consejo que puedo dar de inicio. Después, hay otros tipos de justicia. O sea, no solo está la justicia en juzgados cívicos, que es justicia cívica, también está la justicia alternativa, ¿no? Tanto en la Fiscalía General del Estado para delitos penales como en el Poder Judicial para delitos mercantiles y etcétera, se puede trabajar con justicia alternativa. Ahí en la justicia alternativa hay algunas formas para hacerlo. Puede ser a través de la mediación, puede ser a través de la conciliación, y para esto existen centros de justicia alternativa. Hay un centro de justicia, o dos, si mal no me recuerdo, aquí en el estado, en el sur y en el otro del norte, del Poder Judicial, en donde a través de mediadores, a través de la conciliación, se pueden atender estos problemas sin ni siquiera necesidad de llegar a denunciarlo. Y esto, pues, es un proceso que quizá mucha gente no conozca, pero funciona muy bien. Y te quiero decir que Quintana Roo, para los que no sabían, tiene el centro de justicia más antiguo, de justicia alternativa más antiguo del país. Es decir, nosotros somos pioneros en esto. Y eso, pues, también te da una capacidad de haber tenido mucha experiencia y ya los pueden dirimir. Entonces, acérquense porque funciona. Y también en la Fiscalía General del Estado, para temas penales, hay un centro de justicia alternativa para casos penales. Entonces, tratando de hacer contexto y resumiendo, yo diría que no solo tendríamos que estar presentes en una fiscalía cuando tengamos una situación, sino buscar una alternativa para ahí sí no ir a perder el tiempo. Y si llegara a ser el caso de que tienen que ir a la fiscalía, pues como ya lo dijimos, ahí está la plataforma que desarrolló la Fiscalía General del Estado para poder hacer denuncias en línea. Y entonces hacen su denuncia y empiezan un proceso desde casa y se olvidan incluso dentro del esquema de justicia alternativa hay una que se llama justicia alternativa en casa del Poder Judicial. O sea, alternativas hay muchas. Lo importante es que se tomen en consideración, se conozcan y que empecemos a ser mejores ciudadanos, no habitantes. Necesitamos conocer nuestros derechos, necesitamos conocer cómo trabajar con la autoridad, pero también necesitamos conocer nuestras obligaciones, ¿no? Y yo creo que una obligación es conocer los mismos derechos que tenemos. Fíjate que hay otra cosa también que me he encontrado mucho cuando platicamos de estos temas de seguridad, que la gente ve como a su primer enemigo cuando presenta una denuncia, a la gente del Ministerio Público o a la gente de investigación, lo que antes era conocido como la Policía Judicial. Pero lo que muchos amigos, amigas que nos están escuchando y que nos están viendo, y no solo en Quintana Roo, en México, porque así lo marca la Constitución, es que no saben que el Ministerio Público y ese agente es precisamente el representante del ciudadano. El Ministerio Público y el Policía Judicial no van a representar a nadie más que a la víctima. Esa es la chamba del Ministerio Público. Claro.
Claro, sí, sí. O sea, sí estoy de acuerdo. El Ministerio Público, además, tenemos que entender esto. Nosotros queremos empezar el próximo año con un proceso de apoyo a las policías ministeriales y a los ministerios públicos. Ustedes imagínense que tienen que estar escuchando todo el día, todo el momento, una situación que a lo mejor puede ser conciliada, como lo estamos platicando aquí, y en donde pues el Ministerio Público más bien pues puede dar algún comentario, pero normalmente pues toma la declaración nada más. Y es muy cansado, erosiona mucho, y sobre todo las policías de investigación, pues imagínense ustedes llegar a ver cuerpos en algunos casos, o otros delitos, riñas, y estar investigando todo esto. Todos y cada uno son seres humanos y todos necesitan tener el acompañamiento de al menos la empatía, ¿no? Y no estar haciendo una categoría de son diferentes porque no, somos lo mismo. Lo que pasa es que ellos a lo mejor tienen otro tipo de trabajo y nosotros tendríamos que entender que ese trabajo, por eso es imprescindible que nosotros conozcamos nuestros derechos, pero también las obligaciones. Ese trabajo les implica mucha erosión y la gran mayoría de las veces la gente no lo entiende. ¿Eh? Y claro, nosotros ya, o al menos yo ya llevo 10 años con esto y sí he entendido que es muy complicado ser policía. Es no solo policía de investigación, policía de cualquier tipo de policía. Cuando se busca hacer un reclutamiento para las policías, yo he ido a algunas universidades a dar pláticas y demás, y digo, ¿quién quiere ser policía? Nadie levanta la mano. Correcto. Nadie levanta la mano. Y fíjate que esa es una parte que, por supuesto, ya en otra charla me gustaría ampliar contigo. Ahora que se presentó el Plan Michoacán, una de las cosas que dijo el secretario de Seguridad Ciudadano, Omar García Harfuch, y que sucede muy poco, es el fortalecimiento de la policía estatal. O en este caso, también debería ser el fortalecimiento de la policía municipal. Sin duda. Pareciera que en esta larga cadena que tiene que ver con seguridad, el eslabón más débil siempre es la municipal, cuando finalmente es la policía de contacto. Es esa policía en donde la gente tiene que confiar, en donde se tiene que resguardar, precisamente para, pues es su primera instancia para denunciar cuando eres víctima de un delito. Hace unos minutos platicaba con el diputado Hugo Alday sobre el tema del turismo sexual infantil, de la importancia que tenemos todos como ciudadanos de denunciar y sobre todo pues de señalar si estamos viendo una situación pues que sabemos que no es normal, de repente un tipejo que dice son mis sobrinos, son mis hijos y que pues evidentemente se ve que no es cierto. Es decir, desde ahí uno como ciudadano pues debe de participar, James. Sí, sí, tenemos que abrir los ojos, ¿no? Y tenemos que abrir los ojos en todos lados. Si vemos que, y esto lo voy a platicar porque a mí me sucedió también aquí en la casa, un vecino se fue, bueno, se dejó de vivir aquí en la zona y de repente pues llegó un camión de mudanza y se llevó todo y ahí estábamos, bueno, a las 2 de la tarde fue esto. Y me habla el otro día el vecino y me dice, oye, vecino, ¿sabes qué pasó en la casa? Porque se llevaron todo. Y le dije, oye, vecino, pues yo pensé que eras tú. Claro. Y le robaron todo. Y ahí estaba el camión de mudanza. Esta parte de la comunicación, hoy ya tenemos estos chats, por supuesto, y somos un poquito menos crédulos, por así decirlo, de las cosas que suceden. Si hay un coche enfrente de una casa, lo reportamos. Oye, pues no es mío, no es mío. ¿De quién es? ¿Alguien sabe? Y hablamos al 911 para que acudan y revisen, porque tenemos que ser así, desgraciadamente, pero es la manera de cuidarnos, ¿no? Y esto también conlleva mucho a responsabilidad y es una pregunta que yo siempre hago, ¿no? Porque lamentablemente yo fui de las personas que denostaba a la policía en algún momento Sí, porque sí, sí. no creía en la policía y hoy ya creo mucho más en la policía porque cuando tengo un problema, sin duda es el primero que le llamo. Entonces le tengo que confiar, ¿no? No puedo hacer otra cosa y además he aprendido a confiar porque he aprendido cuáles son mis obligaciones y cuáles son mis derechos. Y con esto quisiera terminar algo, que a lo mejor es un poquito hablar de más, pero lo tengo que decir. Hubo una persona que hace unos días tuvo un percance en un automóvil y
lo dejaron, o sea, se arreglaron en sitio, pero cuando la persona que iba manejando uno de los vehículos llega con su jefe, porque era su chofer, esta persona dijo, no, es que me chocaron y se me dieron a la fuga, y le inventó un cuento chino, ¿no? Y se revisaron las cámaras de solapa que ya hay aquí en el municipio de Benito Juárez. Una total mentira. El policía actuó de manera extraordinaria, dio cuenta de, señor, usted está de acuerdo esto, y le explicó sus derechos y todo. Entonces nos llevamos sorpresas, ¿no? Esto es bien importante. Por eso las cámaras de solapa creo que va a ser algo, para quedarse. Las bodycam hemos visto incluso cómo funcionan en los Estados Unidos. Pues ahí está. James, recupérate, amigo, y si te parece, nos escuchamos la próxima semana. Con gusto. Muchísimas gracias a ti, a todo tu auditorio. Muy buen día y pues un fin de semana largo. Que lo pasen muy bien. Con cuidado.